Bueno, ahora, Martín, la pregunta, director, me gustaría sumarlo a Martín. La pregunta es, cuando se denuncia la desaparición de un niño, ¿cuáles los operativos, los mecanismos que se ponen en marcha? Porque cuando ocurre un caso de trata, los minutos cuentan. Y además nos ha ocurrido en el propio ejercicio periodístico, ¿no? Cuando desaparece algún niño, algún adolescente, suelen decir los familiares que les dicen en la policía que hay que esperar un tiempo para ver si aparece, claro, ¿no? Y va creciendo de forma paralela lo que son las búsquedas a través de las redes sociales, la difusión de fotografías que hacen los familiares, porque aseguran que quienes les tienen que dar una respuesta, tomarle una denuncia, arbitrar los medios, les terminan diciendo hay que esperar determinada cantidad de horas. Exacto, pero ¿cómo es el procedimiento? Por eso lo hemos convocado al doctor Carlos Gonella, fiscal federal de Córdoba. Doctor, gracias por hacerse un tiempo y atendernos. ¿Cómo está usted? Bienvenido. No. Gracias, Vanina, Martín. Buenas tardes. Un gusto saludarles y a la teleaudiencia del programa. Doctor, cuéntenos, ¿cuáles son los mecanismos que se implementan ante una denuncia de desaparición de un niño en este caso? Bueno, en casos como este, ante nada aclaro que no conozco los detalles más allá de lo que surge de la prensa. Es un caso que ha captado, ¿no es cierto?, la atención de todo el país, los medios de prensa. No particularmente del caso Loan, sino tomando esto, ¿no? Y repasando, ahí Martín está repasando los archivos, niños desaparecidos, que nunca se supo qué pasó en Córdoba. Sí, entiendo. En situaciones como esta, mire, yo estaba recién, mientras esperaba y escuchaba la presentación, estaba haciendo un recordatorio de víctimas menores de edad del delito de trata de personas que al menos pasaron por la fiscalía. Y miren, yo he computado 1, 2, 3, 4 al menos. Y uno de ellos, o dos de ellos, tienen que ver con Río Cuarto. Pero bueno, no quiero desviarme el tema. No sé si ustedes recuerdan, creo que cubrieron el caso Remar, ¿sí? Donde había víctimas, recuerdo un niñito de 14 años que estaba siendo explotado en jornadas laborales extensas en una carpintería, 14 años, ¿no? Después también, después cuando escuchaba sobre que Corrientes no es una provincia conocida por generar o por tener personas que han sido lamentablemente captadas como víctimas, tuve un caso también de Zampacho La Regalloli, donde las víctimas de un peladero de pollo de Zampacho provenían de Corrientes, pero eran mayores de edad. Pero en definitiva, en Córdoba ha habido 4 casos de víctimas menores de edad. No niñeces, no niños o niñas menores, sino de entre 13 y 15 años, víctimas de explotación sexual, por ejemplo, en whiskerías, o un caso de una menor que fue captada en la terminal de Córdoba y pretendía llevársela a la provincia de La Rioja para ser explotada sexualmente. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Vanina, bueno, aquí nunca hay que descartar en situaciones como esta las hipótesis más graves, es decir, el secuestro con fin de trata, con fin de explotación. ¿Por qué? Porque la hipótesis más grave es la que prevé desplegar una batería de medidas de investigación más intensas. Y estas baterías de investigación se adaptan en función de las características geográficas del lugar donde se produce el hecho. Entonces, para poner el ejemplo del caso de Corrientes, una provincia cercana a países, por lo menos 3 países limítrofes, 2 países limítrofes, o 3 países limítrofes, bueno, ahí hay que adoptar una serie de medidas que involucran las características de zona de frontera. Entonces ahí los controles migratorios por pasos regulares o los pasos irregulares que se conocen, disponer ahí guardia intensa, control de ruta, en fin, hay un montón de circunstancias que desde el punto de vista investigativo tienen que tomarse de manera inmediata de acuerdo a la hipótesis más grave, ¿no? Por esto de la intensidad y la variedad de medidas que se pueden adoptar. Doctor, ¿esto es algo que lo puede hacer un fiscal de la justicia ordinaria, de la justicia provincial? ¿Puede ordenar esta serie de medidas o aparece un problema de jurisdicción con la justicia federal? Qué buena pregunta, Martín, qué buena pregunta. Porque muchas veces, para investigar delitos graves o complejos, el tema de la jurisdicción a la competencia es el primer obstáculo que pone el sistema. Cuando acá lo que se debe hacer es coordinar, sin importar la jurisdicción o la competencia. ¿Qué es lo que es coordinar, Martín? Y de acuerdo a lo que nos dice el sistema interamericano, de acuerdo a lo que nos dice la Corte Interamericana o la OIT, en caso de trabajo forzado, el Estado tiene que prevenir y articular. Entonces,
Si previene o si se anoticia a un colega de la competencia ordinaria, tiene que inmediatamente ponerse en contacto con el colega de la Justicia Federal y trabajar en conjunto, ¿sí? Para visualizar la hipótesis delictiva y trabajar de manera articular y coordinada, y no anteponer la cuestión de competencia para decir, mira, yo no puedo hacer tal cosa o no puedo hacer tal otra. Digamos, hay que articularse y coordinar, porque se trata de un hecho cuya víctima es un menor de edad y no se puede descartar absolutamente nada. Entonces acá lo que hay que hacer es cualquier autoridad judicial comunicarse con la otra, ¿sí? Y adoptar medidas de investigación que de manera más amplia permitan al menos tomar medidas urgentes para, bueno, primero tratar de encontrar ese niño y ver qué pasó, ¿no es cierto? Claro, por eso la pregunta también iba un poco, doctor, si en nuestra provincia, en nuestro país, hay que mejorar los protocolos de búsqueda, que también es una situación difícil, ¿no? Porque se realiza la denuncia de la desaparición de un niño y por ahí se evalúan si se cuenta con recursos para contemplar todas las hipótesis y ponerlas a todas en acción, ¿no? Sí, o lo primero que se piensa es, bueno, el niño, como en este caso, fue a buscar una naranja, se perdió y ¿para qué vamos a movilizar tanto si el nene está en medio del campito? Sí, o por ahí se escucha, pregunta, ¿no? sí, o por ahí se escucha, doctor, si me permite, no, en el caso de los adolescentes, no, siempre se pelea con los padres, ya va a aparecer porque se va. Entonces, claro, y si no hay recursos. Es buena la pregunta, porque no es lo mismo, como decía Martín, encarar una investigación bajo la hipótesis de extravío de un niño o de un adolescente, ¿no? Que tiene más autonomía, que la batería de medidas investigativas adecuadas a la hipótesis de secuestro. Ustedes también mencionaban las redes sociales, que es donde primero extraemos información por los mensajes, bueno, en fin, por un montón de circunstancias. Los protocolos de búsqueda de personas están, y los protocolos de búsqueda de personas menores de edad están. Yo creo que acá el desafío más grande que tenemos como funcionarios judiciales es la articulación, ¿sí? Entonces, desproveerse de estas cuestiones formales de la competencia que muchas veces aparecen como limitantes para realizar medidas investigativas y articular, porque los protocolos están. Cuanto más rápido se articule y se apliquen debidamente los protocolos, digamos, más posibilidades tenemos, ¿no?, de esclarecer un hecho de estas características. Ahora, se ha hablado mucho y se ha escuchado mucho durante estos días, vinculado con el caso Loan, la importancia de activar de forma temprana la alerta Sofía. ¿Eso es un protocolo que sirve a la hora de investigar un caso de desaparición? ¿De qué manera se opera? ¿Quién lo activa? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que se active? Se tiene que activar de manera inmediata de acuerdo a las características del hecho. Estamos hablando de un menor de edad, un niñito de 5 años, y esa alerta opera en red, difundiendo la información a las fuerzas de seguridad, y repito una vez más, tratándose de una zona cercana a países limítrofes, para que todo el sistema público, a partir de las autoridades que tienen competencia, valga la redundancia, otra vez, en materia de control migratorio, fuerzas de seguridad federales con presencia en frontera, como por ejemplo Gendarmería, fuerzas de seguridad provinciales para los controles de ruta provinciales. Digamos, este tipo de alertas disparan un protocolo que nuclea un montón de actores, de organismos públicos que pueden colaborar y controlar, prevenir, bueno, y descubrir un hecho de estas características. Doctor, muy valioso su aporte, le agradecemos muchísimo y su tiempo. Gracias, doctor. No, por favor, a disposición de ustedes. Les dejo un saludo. Chao, chao. Hasta luego.